Wrestling has more than one royal family. La primera marcha LGBT se hace en Buenos Aires en 1992. La primera marcha indigenista la hace Evo Morales en 1992. El primer congreso de ecologista, ambientalista, de ecología popular se hace en Río de Janeiro en 1992. El golpe de Estado fallido de Hugo Chávez, que luego le da fama y celebridad y lo lleva a la presidencia años después, se lleva adelante en Caracas con 20 muertos a cuestas en 1992. ¿Pero qué pasa en 1992? Entre otras cosas que podemos mencionar en ese mismo año. Es que en agosto de 1991 cae la Unión Soviética. Justo cae la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Ya no puede ir a reclutar guerrilleros como lo hacía en el siglo XX con la olla, el martillo, para ofrecerles un paraíso igualitario. Y para promover una revolución armada y una lucha y un conflicto de clases, una clase subalterna oprimida por una clase explotadora, y hacer la guerrilla en el monte. En el monte, como decía el Che Guevara, la gran sierra maestra. Tenemos que hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca sierra maestra. Todo eso fracasó. Entonces no le podemos ofrecer hoy al obrero un porvenir con el socialismo, porque el obrero no quiere cambiar el mundo, sino que quiere cambiar el automóvil. Y además nosotros no le podemos ofrecer ninguna posibilidad de mejora de vida, porque de hecho los obreros lo que quieren es prosperar, tener bienestar, tener estándar, tener libertad, tener horas extras, buscar posibilidades de trabajo. Y todo eso se lo podía ofrecer solamente el mundo libre, occidental y capitalista. ¿Qué hace la izquierda ante la imposibilidad de flamearla hoy el martillo y ofrecer lucha de clases? Traslada el conflicto de clases en términos de materiales, el famoso materialismo marxista, y lo pone en términos culturales, y para tal fin ya no van a arengar a las fábricas, sino que van a arengar a supuestas minorías supuestamente oprimidas por sistemas de opresión que en realidad son fantasmas inventados por la ideología. Entonces fabrican el feminismo. Es decir, lo hacen revivir, porque el feminismo tiene toda su historia, pero tenía su razón de ser el feminismo cuando la mujer, de veras, tenía menos derechos que el hombre. No podía votar, no podía heredar, en fin, eso existió en alguna época histórica, no lo podemos negar. Hace varias décadas esto era así. Entonces, un reclamo feminista tenía razón de ser. Yo mismo, si hubiese vivido esa época, hubiese ido a las marchas en reclamo de la igualdad. La única inclusión, porque ellos hablan constantemente de la inclusión, la única y verdadera inclusión es la inclusión que ofrece la derecha liberal, que es la igualdad ante la ley. Ahí estamos todos incluidos. Es la única inclusión posible. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos hoy tengamos a Black Lives Matter, fundado por 3 lesbianas, marxistas, que estén peticionando derechos para los negros, cuando los negros en Estados Unidos tienen exactamente los mismos derechos que los blancos? Un negro o una negra puede hacer política, puede llegar a ser presidente, como lo ha sido, presidente y reelecto como presidente, y votado por una mayoría blanca. Porque no es que fue presidente porque lo votó la población afroamericana. Con eso no te alcanza. Es obvio que entonces, ¿cuál es el sentido de armar minorías conflictivas de carácter racista en Estados Unidos? Si son todos iguales ante la ley y tienen acceso a tener altos cargos, a ser presidentes, a ser millonarios, a ser emprendedores, no tienen ningún tipo de inconveniente. ¿Qué problema tienen en diferentes regiones de América Latina los indígenas? Ninguno. O Evo Morales no llegó a ser presidente. O Toledo en Perú no llegó a ser presidente. ¿Existe algún impedimento racial que haga que una persona de carácter amerindio
no pueda llegar a ser millonario, presidente, a llevar su proyecto de vida? Ninguno. ¿Qué problema tiene hoy un homosexual? En alguna época la homosexualidad estaba censurada, sancionada, prohibida. No sé por qué Eduardo Verástegui no vive en México, si acá en México tranquilamente él puede participar de su vida afectiva sin ningún tipo de censura. Entonces, la realidad es que es una minoría que no tiene ningún problema para llevar adelante su proyecto de vida sin ninguna restricción y ejerciendo los mismos derechos que una persona que es heterosexual, que es la inmensa mayoría de la población. Pero el más importante de todos, que para mí sería una simplificación decir que es el padre intelectual del wokismo, pero por lo menos su legado y su pensamiento ha sido el más influyente, Michel Foucault. Michel Foucault, ¿qué dice? Bueno, en consonancia con lo que hoy vemos, lo que nos dice es que las luchas entre el oprimido y el opresor no son ya en términos económicos, sino que él ve luchas entre opresor y oprimido en microconflictos en el seno de la sociedad. Por eso habla en uno de sus libros famosos, quizás uno de los más importantes para el tema que hoy nos ocupa, que es la microfísica del poder. Por ejemplo, el sacerdote tiene poder por sobre el feligrés que le está confesando. Le está confesando, le está contando algo propio y después el sacerdote lo conduce a través de los consejos que le da o de la dirección espiritual que le brinda. Hay una relación de poder. De los padres respecto de los hijos hay una relación de poder. Del docente respecto del alumno hay una relación de poder. Del policía o del juez respecto del delincuente hay una relación de poder. Quiero aclarar que Foucault siempre estuvo a favor de los delincuentes porque consideraba no que eran personas dañinas para el bien común, sino que eran marginados del sistema económico de mercado y que la única manera de rebelarse que tenían era delinquiendo. O sea, él era un apologista del delito. Y de hecho, en derecho, no sé si hay estudiantes de derecho acá en la sala, yo como abogado tuve que estudiar a Foucault en criminología, en derecho penal 1, en derecho penal 2, en procesal penal. Siempre te metían a Foucault por algún lado, por el panóptico, por esto, por lo otro. Siempre mostraban al delincuente con dulzura y al sistema penitenciario como una suerte de brutalidad, cuando el sistema penitenciario en realidad fue un gran avance a los derechos humanos, porque en la Edad Media o los confinaban y los mandaban con los leprosos o directamente los metían en la horca. Pero como el grueso de mis libros son biografías, salvo algunos, como por ejemplo el libro negro de la Nueva Izquierda que hice con Laje, que habla de esto en definitiva, a mí se me sale siempre que analizo las ideas de las personas, quiero saber cuál fue la vida de esa persona, porque quiero saber dónde está parado el que me está vendiendo esa idea. Y entonces indagué mucho en Michel Foucault y es uno de los protagonistas de un libro mío que va a salir el año que viene. Ustedes saben que Michel Foucault nació en 1920 para ver cuál era la psicología y la matriz. Otra cosa, Michel Foucault insistía muchísimo también en el poder que tiene el médico y las instituciones clínicas respecto del paciente. Caramba, si yo tengo una dolencia, yo no voy a ir a la ferretería, voy a ir a ver un profesional de la salud. Y sí, tiene poder, él me va a decir, poder entre comillas, me va a dar la medicación, yo la tomaré si quiero. Quizás me tenga que operar, yo me operaré si quiero. Pero en todo caso, yo deposito voluntariamente el poder porque él es el facultativo para curarme la dolencia. Bueno, él todo eso lo veía como un oprobio. A mí siempre me pareció muy extraña la teoría de Foucault porque siempre, desde que existe el hombre, hay relaciones de poder y hay relaciones de subordinación y hay desigualdades naturales. ¿Por qué? Porque somos todos imperfectos. Como dice Javier Milei, si Dios hubiese sido comunista, nos hubiese creado todos iguales. Yo jugaría al fútbol como Messi y todos tenemos diferentes virtudes, atributos, méritos, defectos, de todo orden. Somos todos desiguales. ¿Y dónde aflora la desigualdad?
aflora la desigualdad justamente cuando todos somos iguales ante la ley. Como todos tenemos las mismas reglas, a partir de ahí, con esa misma regla del juego hay gente que se destaca, gente que no. ¿Ustedes creen que Messi es Messi porque tiene reglas especiales? No, dentro de la cancha tiene las mismas reglas que el resto, que el conjunto de los 22 jugadores que están allí. ¿Y por qué? Cuando él juega hay más plata, se llenan los estadios, hay más sponsors. Bueno, porque tiene unos atributos tales que es generador de dinero, de interés y satisface las necesidades deportivas de una gran multitud que ningún otro jugador que esté en la cancha logra despertar. Foucault nació en el 26, ¿no? Francia, 60 kilómetros de París, en un pueblo. Él detestaba la medicina y consideraba que eran las instituciones, una institución disciplinaria y además que, digamos, era un apologista de los locos. Él creía que cuando se encerraba un loco en un manicomio era un acto de una injusticia extrema porque el loco era un revolucionario disruptivo. Ahora bien, si uno analiza la vida de Foucault, su padre era médico, todos sus hermanos eran médicos. Querían que él fuese médico y no lo lograron. Y de hecho, escribió un ensayo sobre la locura. Y estuvo internado 3 veces en un loquero, el Hospital de Santa Ana, porque intentó suicidarse. Ahí él se familiariza con la psicología y con la psiquiatría. Entonces ahí vemos cómo de repente también escribió un ensayo sobre la sexualidad. Y él era sadomasoquista, homosexual, empedernido, de manera militante, diría yo. Y además, bastante hipócrita, porque él era docente. Pero ¿cómo si el docente tiene una situación de superioridad respecto del alumno? Pero no solamente era docente, tenía sexo con habitualidad con los alumnos homosexuales de la Sorbona, por ejemplo, donde él daba clases. De hecho, su pareja estable, Daniel Lefebvre, fue un alumno suyo, sociólogo. Y tuvo varios encuentros de estas características, pero desde este punto de vista no hay nada que objetar. En todo caso, la hipocresía discursiva respecto de su actuar. Pero lo que sí es muy objetable es que esa liberación que él celebraba y apañaba y se cae como un castillo de naipes cuando se produce la revolución de Jomeini en Irán, donde él apoya la revolución, viaja a Irán repetidas veces y publica en Le Monde Diplomatique y en muchos otros medios de Europa a favor de Jomeini, que impone la Sharia. A la mujer la aplaza por completo, las libertades son absolutamente reprimidas, la homosexualidad es castigada severamente con el Código Penal y sin embargo Foucault apoya ese proceso, pero eso no es lo más contradictorio ni lo más grave. ¿Con quién fue a hacer informes sobre lo que estaba pasando en Irán? Con otro francés, pero que no era marxista. Foucault no se consideraba marxista, pero estuvo afiliado al Partido Comunista Francés desde 1953. Lo grave es que Foucault, estando en Irán, ya no en Francia, donde era alguien conocido y observado, le pagaba a menores de edad para tener sexo. Esto es un hecho que ha descrito con precisión de centavo su compañero digo en términos académicos, Guy Sorman. Guy Sorman, un liberal icónico, que compartió con Foucault sus estadas en Irán. Entonces usaba del poder, la fama, de la pobreza que tenía un niño en Irán, un país muy pobre, su fama de prestigio, el dinero que cobraba en calidad de apologista rentado de la revolución iraní. No solamente tenía en Francia sexo con sus alumnos, sino que practicaba pedofilia paga a los niños. ¿Dónde queda el igualitarismo y el desprecio por las relaciones interpersonales de poder? Esto es coincidente con una carta, petición, donde está su firma claramente, de un escrito
a las autoridades francesas, que firmó con Simone de Beauvoir, Sartre, Hocqueguen, no me acuerdo si no estaba Derrida también, pidiendo la baja de la imputabilidad para el consentimiento sexual del menor, para que el pedófilo no vaya preso, sino que pueda tener una sexualidad con un menor de edad sin tener punibilidad. Eso no prosperó, pero hizo todo el lobby que pudo. Y de hecho, el marxista Foucault, su lugar predilecto era el paraíso gay friendly por excelencia, la ciudad de San Francisco, a donde él iba arropado en cuero y tachas para despertar la atención, que es un símbolo dentro de la comunidad LGBT, en esa época se le llamaría comunidad gay, para atraer hombres que le gustasen el sadomasoquismo, y él se sometía a sesiones de tortura, golpizas, en donde era sodomizado en baños públicos. Eso hizo eclosión, por eso nace el garantismo jurídico, que es el delincuente versus el orden establecido. Nace el indígena, que es el amerindio supuestamente oprimido por el hombre blanco. Raro, porque en Bolivia Evo Morales fue presidente. Quiero aclarar además que Evo Morales no era indígena, no es indígena. De hecho, se llama Morales. De niño vivió en Argentina. Se llama Juan Evo. Juan por Perón, Evo por Eva Perón. Y además su apellido no es Aymara, es Morales, o sea, un apellido español. Y el único idioma que habla es el español. Y de hecho la comunidad indígena no lo quiere porque lo considera un impostor. Y como si esto fuera poco, entonces, ¿qué es Evo Morales? ¿Qué ha sido? ¿Cómo llegó? Bueno, él era el líder de la Confederación de Cocaleros. Hay 6 federaciones de cocaleros que se unieron y armaron una confederación. Él era el número 1. Yo pregunto, ¿qué produce un cocalero? Coca. ¿Ustedes creen que esa coca era para mascar? Bolivia, después de Colombia, es el principal productor de coca del mundo. Y durante el gobierno de Evo Morales, gobierno largo, él era el presidente y a la vez era el líder de la Confederación de Cocaleros, cuando el presidente lo que tiene que hacer es combatir el narcotráfico. Él era el gato y el ratón al unísono, el policía y el ladrón en la misma persona. Por eso no es una exageración decir que en Bolivia se vivió un narcoestado. Bueno, tengo 30 minutos para hablar, me dieron, porque esto es un tema muy largo. Pero el wokismo es, en definitiva, la traslación del conflicto histórico marxista entre clases sociales, traslado hacia sectores culturales que padecen una opresión inexistente, inventada por la ideología, en donde en realidad, curiosamente, aflora en Occidente cuando somos todos iguales ante la ley. Negros, homosexuales, mujeres, heterosexuales, blancos, mestizos, mujeres, hombres, sin ninguna distinción. Sin embargo, a ninguno de estos sectores se les ocurre, solidarizarse con la opresión que sí padecen los cristianos en Oriente, en Palestina, donde son asesinados, o la opresión que padecen los homosexuales, donde son asesinados, o la opresión que padece la mujer, donde es casi una cosa intercambiable. Un hombre puede vender a una mujer no tiene ningún derecho de nada a colaborar para dar la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? Convencer a nuestros semejantes, convencer por millones, pero al mismo tiempo hay que dar otra batalla, que es la batalla electoral. También ahí hay que ver cuál será el mecanismo, depende de la legislación mexicana, de armar un partido político representativo de las ideas tradicionales que nunca debieron haber desaparecido, y tanto sea en un partido nuevo, tanto sea infiltrándose en los partidos que alguna vez tuvieron buenos ideales y que hoy están total y absolutamente corrompidos o secuestrados por dirigentes inescrupulosos. Cualquiera de las dos estrategias, ustedes evaluarán cuál es la más conveniente, pero lo cierto es que si damos batalla cultural y no tenemos un partido político representativo, la batalla cultural se queda en eso.
en una persuasión que después no se transmiten votos. Y si no se transmiten votos, los que llegan al poder político, que son los que aplican las políticas públicas, van a estar a espaldas de nuestras pretensiones. Y entonces no vamos a poder cambiar la realidad. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya vamos a llegar. Wrestling has more than one royal family.